Le he puesto como título a esta prédica, para un momento como este. Para un momento como este. Cuando has pasado de niño o adolescente, o tal vez hace poco, situaciones difíciles donde te ha tocado darle gracias a Dios porque te salvaste, así como algunos dicen por suerte, pero los hijos no nos movemos por suerte, pero decimos, wow, gracias a Dios porque tal vez me hubiese muerto en esta situación, pero estoy con vida. El simple hecho de amanecer en estos tiempos con vida nos tiene que decir ya muchas cosas. Yo recuerdo que cuando yo era, bueno, no recuerdo, mi papá me lo ha contado, que cuando yo era bebé, tenía apenas algunos meses de haber nacido, estaba yo en la casa de mi abuelita me tenía cargada y entonces se dio el terremoto del 70. Entonces mi abuelita había salido hacia la parte de afuera y había una ruma de ladrillos, ¿no? Toda una cantidad bastante de ladrillos, y en ese momento del terremoto seguramente fue incrementándose la intensidad y mi papá me cuenta que él estaba a unos metros de allí llegando a la casa y entonces miró cómo esa ruma de ladrillos se tambaleaba y ya el tambaleo no era así nada más, sino que era para caerse y estaba mi abuelita cargándome a mí. Esa ruma se iba a caer en unos instantes y me iba a aplastar a mí y a mi abuelita. Entonces mi papá corrió y le dijo a mi abuelita que saliera de ese lugar, y en cuanto mi abuelita sale de ese lugar, la ruma de ladrillos cae. Mi papá me cuenta y me dice, en esa ocasión Dios te libró de la muerte. Entonces, ¿para qué es que Dios me preservó la vida? Yo me he puesto a pensar en otra ocasión. Recuerdo, ya yo era niña seguramente de unos 8 años, 7 años, tal vez no recuerdo, pero era aún niña. Entonces mi abuelita con otra amiga de ella que también tenía sus nietecitos, se habían visitado, mi abuelita había visitado la casa de ella y vivía, esta hermana vivía cerca a una playa. No recuerdo qué playa era, pero en un momento fuimos hacia esa playa, los nietitos, en este caso yo como nieta de mi abuelita y los nietitos de esta hermana. Entonces, en un momento las mujeres, las abuelitas estaban conversa y conversa y de pronto a alguien se le ocurrió y nos vamos a bañar a la playa. Y yo les dije, yo no voy porque no sé nadar. Me animaron de alguna manera y me llevaron hacia la playa, hacia el mar, y me dijeron, no te preocupes, te vamos a enseñar. Fui para allá y me fui metiendo al agua y en un momento me cogieron de la mano, y uno de una mano, otro de otra mano, y me fueron llevando. Y yo empezaba a asustarme un poquito porque miraba las olas así de grandes, y en ese momento, no recuerdo muy bien cómo fue, pero cogieron mi cabeza y me la metieron dentro del agua. Y yo solamente recuerdo la horrible sensación de estarme ahogando y que ellos no sé por qué lo hacían. Yo le digo, eran chicos malos, ¿no? Entonces, y lo hicieron, y yo seguramente con la fuerza que tenía, traté de salirme del agua, pero ellos lo hicieron una y otra vez. Cuando se terminó el momento horrible, yo había tragado mucha agua, estaba asustada, nunca más quise ir a esa casa, con esas personas, porque estaba muy asustada, muy traumada. Y de pronto yo dije, bueno, mientras las abuelitas estaban conversando, tranquilamente pude haber muerto en esa ocasión ahogada, pero no me morí. Y yo me he puesto a pensar, ¿y si me hubiese muerto? ¿Y por qué no me morí allí? ¿Para qué Dios me reservó la vida? En otra ocasión, algo parecido sucedió, ya yo era adolescente, y me gustaba jugar y me gustaba personificar mucho a la Mujer Maravilla. Y entonces yo era la Mujer Maravilla y entonces los amiguitos cantaban la canción de la Mujer Maravilla y yo me daba la vuelta y supuestamente me convertía yo en la Mujer Maravilla. Estábamos jugando y no me di cuenta que en ese de darme la vuelta había un pozo subterráneo que estaba lleno de agua, obviamente, y la abertura era pequeña y era subterráneo, era grande, pero por dentro del piso. Y yo caigo allí. Yo solamente recuerdo orar
yo ya había escuchado de la palabra de Dios de niña y yo oraba en ese momento que yo tragaba el agua. Entonces luego mis amiguitos me cuentan y me dicen, tú te desapareciste y nadie podía meterse ahí porque era profundo, éramos niños y no sé, en un momento dicen que yo he sacado la mano, ya había desaparecido del agua, y en un momento he sacado mi mano y es ahí donde me han cogido y obviamente salí muy asustada y todo. Y entonces en esa ocasión yo sentí la muerte de cerca, sin embargo no pasó a mayores, me quedé muy asustada. Y en esa situación también me sirvió para reflexionar, ¿qué tal yo ahí ya nomás me hubiese quedado, me hubiese muerto, ¿no? Situaciones como esa me han pasado. Luego también cuando perdí a mi esposo, momentos de dolor, de tristeza, de repente la depresión, qué sé yo, momentos muy difíciles que me han llevado a pensar en toda mi vida, cómo así Dios me preserva la vida. Porque cuando Dios dice hasta aquí nomás mi hijo, hasta aquí nomás mi hija, simplemente ya no estamos en esta tierra. Sin embargo, Dios me preservó la vida una y otra vez, pudiendo yo morir. Entonces, surge la pregunta, ¿para qué Dios me reservó la vida? Y hoy quiero compartir que Dios me dijo a mí, y yo creo que a través de esta palabra, que has llegado, he llegado yo para un momento como este. Todas las ocasiones que ya no pudimos estar en esta tierra, fuimos librados de una o de otra forma. ¿Para qué? Para un momento como este. En este tiempo estamos viviendo tiempos muy difíciles, escuchamos seres queridos, amigos que amamos, que parten a la presencia del Señor. Otros en las noticias vemos en cuántos hospitales y clínicas personas que ya no están de esta tierra. Si una persona es salva, gloria a Dios, se va a la presencia de Dios, pero si no es salva, qué terrible, esta persona se va al infierno, ¿verdad? Pero entonces decimos los que estamos en vida, ¿por qué así o cómo así estamos vivos todavía? No es suerte, repito, sino que Dios en este día nos va a decir a todos, y a ti que me estás escuchando y viendo, te guardé, te cuidé, te protegí, te libré de la muerte una y otra vez, y todo lo que pasaste era para un momento como este. Un momento como este. Entonces, tú tienes que entender que has sido reservado y guardado para un momento como este. Yo quiero que podamos ver en la Biblia a dos primos que pasaron situaciones muy difíciles y no murieron. Ellos pudieron morir, en una y otra ocasión pudieron morir, pero no murieron. Y ellos entendieron que Dios les dijo, para un momento como este, les guardé, les protegí, les salvé una y otra vez para un momento como este. Y estoy hablando de Mardoqueo y Esther. De pronto, Esther es un personaje, una mujer que hemos hablado, que está en la Biblia, hemos hablado y predicado muchas veces, pero de pronto de su primo Mardoqueo, tal vez no hemos hablado mucho. Y vamos a situarnos en el libro de Esther, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Y vamos a leer cómo estos dos primos, pasaron una serie de situaciones difíciles, pudiendo morir una y otra vez, y fueron reservados su vida, y luego ellos se entendieron para un momento como este. ¿Qué momento? ¿Qué tipo de momento? Ahora lo vamos a leer. Esther 3, 8 al 10. Dice, luego Amán se acercó al rey Jerjes, en otras versiones dice Asuero, y le dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo salga con vida. Vamos a continuar la lectura, pero quiero que entendamos que Amán
era un enemigo del pueblo de Israel. Y Amán aquí en la historia es tipología de Satanás, del diablo, que es enemigo de nuestras vidas, que es enemigo de nuestra bendición, que es enemigo de nuestras familias. Este enemigo se dirige al rey y le dice que hay una raza, un grupo de personas que tienen leyes diferentes, porque los hijos de Dios nos conducimos de acuerdo a las leyes, a los principios de la palabra de Dios. Entonces dice, no conviene que a los intereses del rey que este pueblo siga con vida. Así habla el enemigo Satanás para contigo y conmigo. No conviene que esta mujer de Dios, no conviene que esta pastora, no conviene que este hombre, y el enemigo pronuncia tu nombre, no conviene que él, fulano, y tal, tu nombre, no conviene que siga con vida. Por eso que el diablo quiere robar, matar y destruir. Vamos a continuar la lectura en el verso 9. Dice, si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos. Y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. El rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata el Agageo, el enemigo de los judíos. Entonces, así como Amán estaba dispuesto de invertir, pagar dinero con tal de que los judíos estén muertos. Y él lo iba a planificar todo de tal manera que quería ver a todos los judíos muertos. Sabes, el enemigo Satanás en este tiempo quiere verte muerto a ti. Así como dice acá, quiere que no conviene, dice, que estén vivos, porque somos un peligro al reino de las tinieblas. Porque cuando hemos decidido consagrar nuestra vida, hacer la voluntad de Dios, porque para este momento Dios nos ha guardado, nos ha librado de cuantos peligros y estamos con vida, entonces el enemigo Satanás comienza a decir, no conviene. Y va a tratar de desanimarte, va a tratar de que salgas de los caminos del Señor. Por eso hay muchos cristianos que retroceden, por eso hay muchos cristianos que deserta de los caminos del Señor. Ponle cuidado a esta palabra. No pises en la trampa, el palito del enemigo. Entonces, vamos a continuar la lectura en el verso 13. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Y este mismo plan que Amán había planeado en contra del pueblo de Dios es el mismo plan que el enemigo Satanás maquina en contra de sus hijos. Y quiero que en este tiempo tú puedas entender que el enemigo Satanás odia tu vida, odia tu matrimonio, odia tu felicidad, odia tu bendición, odia a tus generaciones, odia a tus hijos. Y Dios te ha preservado la vida para un momento como este. Sabes, no es para poco, yo creo que es para mucho. Así como Mardoqueo y Esther fueron usados por Dios de una manera increíble y ellos entendieron y dijeron, para un momento como este, Dios nos preservó la vida. Y quiero que podamos leer en Esther capítulo 4, los primeros 14 versículos, los vamos a dar lectura para poder entender un poquito esta historia mejor. Dice, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Eso era en señal de duelo. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo que Mardoqueo
lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Luego Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente, le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Hatac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado, hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Hatac una copia del decreto emitido en Susa, que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Hatac que se lo mostrara a Esther y que le explicara la situación. También le pidió a Hatac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Hatac volvió a Esther con el mensajero de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Hatac que volviera a ver a Mardoqueo y le dijera el siguiente mensaje: todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha mandado llamar a su presencia en los últimos 30 días. Entonces nuevamente dice el mensaje de Esther a Mardoqueo a través de este empleado. Dice: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe?, le dice Mardoqueo a Esther, si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Mardoqueo le está diciendo a Esther, su prima, que en un primer momento ella se asusta porque es imposible entrar a ver al rey si el rey no ha llamado primero para pedir lo que sea, y en este caso iba a apelar por sus hermanos judíos. Entonces, la reina en un momento, porque Esther acá había llegado a ser reina, ¿verdad? Entonces, le hace llegar este mensaje a su primo. Entonces, su primo la exhorta y le dice: no creas que te vas a librar, igual vas a morir, porque se va a enterar en algún momento el rey que tú eres judía y también vas a morir. Y luego le dice: quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Tanto Mardoqueo como Esther estaban en una posición cómoda. Mardoqueo era un empleado del gobierno. Esther era ya la reina, la gracia de Dios estaba sobre ella y había sido elegida como reina. Y en un momento que Amán planea la muerte de todos los judíos, porque no los quería ver a ningunos vivos, entonces esto hace que Mardoqueo le diga a Esther: mira, yo creo que todo el hecho que yo esté como empleado del gobierno, el hecho que tú seas reina, ¿no crees que para todo lo que nos ha tocado pasar, para esto hemos llegado aquí? Para ser, en otras palabras, de instrumentos de bendición para que nuestros hermanos judíos no mueran. Y por eso es que Mardoqueo le hace entender a su prima: precisamente para un momento como este hemos llegado hasta aquí. Y esto es lo que tú y yo tenemos que entender, que para un momento como este hemos sido reservados. Hemos pasado tiempos de enfermedades, de muertes, escasez, problemas familiares. ¿Tú recuerdas qué cosas has pasado? ¿Cuántas veces pudiste haber perdido la vida? Conflictos familiares, matrimoniales, has pasado ofensas, muertes, humillaciones, has pasado por tiempos de depresión, tiempos de soledad, tiempos de angustia, tiempos donde la familia está deteriorada. Tantas cosas has pasado, tanto dolor, tanto sufrimiento, y en este tiempo Dios te quiere hacer entender
que así como Esther y así como Mardoqueo fueron usados para un momento crítico para todo el pueblo judío, para un momento como este, es que ellos llegaron a la posición donde ellos estaban. Esther como reina y Mardoqueo como empleado del gobierno. No por gusto o por poco habían sido librados de la muerte. Recordemos que ellos tenían sus padres, sus abuelos habían sido traídos cautivos como esclavos a Babilonia. Ellos aproximadamente hacía 100 años habían sido traídos cautivos de su pueblo natal. Y ahí estaban prácticamente como esclavos. Más adelante podemos ver todas las cosas que pasó Esther. Murieron los padres de Esther. Esther se quedó huérfana, Mardoqueo decidió criarla a ella, probablemente los padres de Mardoqueo también murieron y una serie de cosas, y siendo esclavos pudieron haber estado en otra situación diferente y no como la que estuvieron en este momento. Entonces, realmente tanto Esther como Mardoqueo entendieron que fueron instrumentos de Dios. Ellos entendieron que para un momento tan difícil para el pueblo de Israel, ellos habían sido preservados la vida. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que entender? Lo primero que tenemos que entender, que Dios guardó tu vida para un momento como este. Si tú recuerdas de cuántas veces has sido librado de la muerte, en tantos problemas que has pasado, tú ya no estuvieras aquí. Tienes que entender que ha sido Dios quien guardaba tu vida. Así como murieron los padres de Esther, también pudo haber muerto Esther. Así como murieron los padres de Mardoqueo, Mardoqueo también pudo haber muerto. Pero ellos entendieron, les tocó entender que para un momento como este había sido guardada su vida. Entonces, tú tienes que entender que todo lo que te ha tocado pasar, Dios te ha guardado, Dios te ha librado. Tú no te dabas cuenta, pero ahí estaba Dios con su mano tierna, con su mano fuerte. ¿Recuerdas cuántas situaciones difíciles has pasado? Yo quiero decirte algo, Dios te ha guardado. Muchas veces cuando pasamos momentos difíciles no entendemos todo lo que nos toca pasar. Pero sabes, en Jeremías 29:11 dice, Dios nos dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, lo que tú tienes que entender y dar gracias a Dios, que Dios guardó tu vida para un momento como este. Lo segundo que tú tienes que entender es que tu carácter debe ser formado para un momento como este. Mardoqueo fue un hombre de carácter formado por Dios. Y él pudo ayudar a formar el carácter de Cristo a su prima Esther, ¿no? En el libro de Esther, capítulo 2, en el verso 7, nos habla de que Mardoqueo ayudó a criar, dice, Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como a su propia hija. Criar hijos, todos los que son padres aquí, no me dejarán mentir que criar a un hijo forme el carácter, porque entonces nos hace formar paciencia, nos hace formar disciplina, nos volvemos más responsables. Y si tenemos 2 hijos y si tenemos 3, el carácter es formado. Cuando uno tiene que amanecerse en las noches porque el bebé llora, allá cuando el bebé se enferma, y todo eso forma el carácter. Entonces, eso le tocó pasar a Mardoqueo. Criar a Esther nada más formaba su carácter. En otra ocasión, en el libro ahí mismo de Esther, en el capítulo 3, hubo una ocasión donde dice la Biblia que todos los empleados que trabajaban ahí en Palacio de Gobierno, se puede decir, cuando miraban a este Amán, a este hombre, enemigo de los judíos, porque Amán era el segundo después del rey, todos se arrodillaban y se inclinaban y prácticamente le hacían esa como una adoración. Pero ahí estaba Mardoqueo, que era otro empleado. Y sabe, cada vez que Amán pasaba,
Amán miraba a Mardoqueo y Mardoqueo no se inclinaba, porque él había entendido que la adoración, el respeto, la reverencia era para nuestro Dios. Mardoqueo era muy respetuoso con Amán, pero eso de adorarle, de inclinarse, de arrodillarse frente a Amán, no lo hizo. Entonces, podemos ver que Mardoqueo era un hombre de carácter, pues fue fiel en medio de la presión. Entonces, eso molestó en un momento a Amán. Y por eso es que él dice, mejor vamos a matar a todos los judíos. ¿Cuántas veces tú y yo bajo una presión, bajo una amenaza, rompemos principios, dejamos de ser fieles a Dios? Pero hay que tener carácter, el carácter bien formado para que bajo presión no rompamos principios. Los que hacen lo correcto no siempre hacen lo que es popular. Amán decidió hacer lo correcto y eso nos habla de un hombre de carácter. En otra ocasión, como leímos hace un momento en el capítulo 4, cuando Esther está como con miedo y entonces dice, mejor no, pero me van a matar, ¿cómo voy a ir a hablar al rey? Mardoqueo la confronta a Esther y le dice, mira, no creas que te vas a salvar. Y la confronta. ¿Cuántas veces tu líder o de repente tu papá, tu mamá te ha corregido y cómo lo has tomado tú? Yo quiero que sepas que cuando somos corregidos, cuando somos confrontados, Dios está formando nuestro carácter. Luego también Esther, cuando antes que sea reina, ella tenía que prepararse un año para un concurso de belleza. Y eso nos habla de disciplina, eso nos habla de carácter. También cuando ya Esther es confrontada por Mardoqueo, entonces ella en un momento recapacita, dice, está bien, primo Mardoqueo. Entonces, pero les voy a pedir que vamos a ayunar. 3 días vamos a proclamar ayuno. Yo también voy a ayunar aquí en el palacio y que todos los judíos ayunen y entonces voy a entrar a ver al rey y si muero allí, porque no estaba permitido que si perezca. Entonces, esto nos habla de carácter. Entonces, lo segundo que tú tienes que entender es que tu carácter tiene que ser formado. Así es que dale gracias a Dios que todas las situaciones donde tú has aprendido disciplina, has aprendido honradez, estás aprendiendo obediencia, responsabilidad, presiones en la vida, situaciones difíciles, todo ello ha ido, y si has criado hijos también, porque todo ello forma tu carácter. ¿Para qué? Para un momento como este. Y finalmente, lo tercero que tú tienes que entender, que en un momento como este debe ser movido a compasión. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto de muerte para sus hermanos judíos, Mardoqueo no solamente se quedó así con los brazos cruzados o se asustó, sino que Mardoqueo realmente se entristeció, dice la Biblia, eso está en el capítulo 4, versículos 1 y 2, dice que salió llorando por toda la ciudad a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que entrara a la puerta vestida de luto, pero se quedó allí. El estar sentado bajo cenizas significaba duelo, significaba luto. La reina Esther también cuando se enteró dice que se apesadumbró, se puso triste. Pero la compasión va más allá de ponerse triste y llorar un poco y decir qué penita. ¿Qué hizo Mardoqueo? En ese momento yo creo que él oró a Dios y pidió, ¿qué más puedo hacer? Porque para un momento como este he llegado. No por poco he sido librado de la muerte. Cuando se murieron mis padres, mis tíos, o sea, los padres de Esther, cuando fuimos traídos de esclavos, ¿de cuántas veces nos libró Dios? Yo creo que yo he sido guardado para un momento como este. Y ahora, tanto mi prima Esther como yo, tenemos que ser los instrumentos de Dios para salvar al pueblo judío, porque para un momento como este hemos sido llamados. Él y Esther fueron movidos a compasión. Mardoqueo se entera del decreto de muerte, y aparte de llorar y estar triste, fue a buscar a Esther y le hace entender que ella tiene que interceder a favor del pueblo ante el rey. Y eso es compasión, porque no solamente es la tristeza. Luego cuando Esther también tiene que entrar de pronto a ver ya al rey y todo el pueblo está ayunando ya también.
Y bueno, ahí había que esperar que Dios haga un milagro, que la gracia de Dios esté sobre ella. Pero así nada más no iba a pasar, que todo iba a ser color de rosa. Por eso que había que ayunar, había que orar, porque la batalla se gana primero en lo espiritual. Y entonces la compasión, la misericordia tiene que ver cuánto tú y yo oramos, ayunamos por las necesidades de nuestra nación, por las necesidades de nuestra propia casa, por nuestra propia vida. Realmente cuánta necesidad en este tiempo está habiendo. Y nosotros, tú y yo, tenemos que ser movidos a compasión. Y es así como Esther entra a hablar al patio del rey, y entonces la gracia de Dios estaba sobre ella. El rey le dijo: ¿qué pides, Esther? Si quieres la mitad de mi reino te voy a dar. Ella, con mucha sabiduría, yo creo que ella ha orado, porque cuando oramos viene la sabiduría. Entonces ella le dice: bueno, rey, vamos a hacer un banquete. Permíteme hacer un banquete y tú y Amán van a ser los invitados. Se dio ese primer banquete, y en ese banquete le dice nuevamente el rey a Esther: y entonces, ¿qué es lo que pides? Si quieres la mitad de mi reino te voy a dar. Y ella le vuelve a decir: por favor, permíteme hacer un segundo banquete. Y en ese segundo banquete que ella le confiesa al rey que hay alguien que quiere matar a ella y al pueblo. Y entonces el rey en ese momento, eso está en el capítulo 7, le dice: pero ¿cómo es posible? Es digno de muerte aquel que quiere matarte a ti y a tus hermanos, a tu pueblo. Y entonces ella le dice: el que quiere matar es Amán. Y eso está en el capítulo 7, versículo 6. Esther contestó: este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Ya Amán ya se dio cuenta que ahora sí, acá estoy frito. Y realmente el rey, para hacer la historia larga más corta, el rey tuvo misericordia con Esther y con todo el pueblo judío. Y había sido preparada una horca para ahorcar a Mardoqueo. La preparó Amán, pero en esa misma horca fue ahorcado Amán. Porque cuando Dios mira a su pueblo, mira a sus hijos que disponen su corazón, todo el plan del enemigo es revertido. Y para los hijos de Dios, ese plan de que quiere, como decías hace un momento en la lectura, que el enemigo quiere masacrarnos, matarnos, ese plan se revierte para bien. Yo quiero terminar en esta hora leyendo en Zacarías 7:9. Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. Yo creo que todo lo que estábamos pasando a nivel del mundo y en nuestra nación, necesitamos entender que tú y yo no estamos vivos y amanecemos un día más, este día nada más, no por poco. Tú no digas: ay, qué suertudo, ay, qué chévere. No, Dios te ha preservado la vida. Has sido guardado por Dios, te ha librado de la muerte y de cuantos peligros y de cuantos problemas, de cuantas situaciones difíciles, te ha guardado Dios para un momento como este. Porque Dios quiere que tú seas un instrumento, así como lo fue Mardoqueo y Esther. Tu carácter debe ser formado para un momento como este. Yo le doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia trabajamos en grupos en casa, lo que le llamamos células. Hay un líder o dos líderes que van formando, nos ayudan a formar el carácter de Cristo. Así es que si tú eres un discípulo y estás en un grupo en casa, no te incomodes cuando eres formado. Cuando te pasan situaciones en la casa, allá cuando tu mamá te manda a hacer quehaceres, allá cuando en tu trabajo estás bajo presión, nunca reniegues, nunca digas: ay, esto qué aburrido, qué feo. No, tú tienes que entender que tu carácter está siendo formado. ¿Para qué? Para un momento como este. Pero así como ha sido guardado y tu carácter está siendo formado para un momento como este, en un momento como este, tu corazón tiene que ser movido a misericordia.
tiene que ser movido a compasión. ¿Será que tú le vas a decir al Señor, gracias por guardar mi vida, gracias porque veo que a través de todas las experiencias de mi pasado, mi carácter está siendo formado, pero yo entiendo, Señor, que no por poco me has guardado la vida, sino que me has reservado la vida y todo lo que he pasado para un momento como este? Que realmente Dios use tu vida. Sabes, hay mucho dolor, muchas situaciones difíciles en este momento. Nada más en tu propia casa, alrededor tuyo hay situación, hay dolor. Así como Amán planeó masacrar a todos los judíos, el diablo en este tiempo ha planeado destruir a cuantísima gente. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados solamente creyendo que, bueno, eres bienaventurado porque tienes la vida? ¿O vas a ser ese instrumento de parte de Dios, así como lo fue Mardoqueo, así como lo fue Esther? Yo creo que es un tiempo para decirle al Señor, para decirle a Dios, gracias por la vida, aún gracias por los momentos difíciles porque formé carácter allí, pero para un momento como este, mi corazón tiene que ser movido a compasión. Y compasión es hacer lo que el buen samaritano hizo. No solamente el samaritano vio ahí al herido, sino que dice que lo llevó a que lo sanaran, que lo cuidaran, que lo curaran, y luego hasta pagó para que este herido sea recuperado, ¿verdad? Es la compasión, es el amor puesto en acción. ¿Cuánta compasión hay en tu corazón en este tiempo? Tú has sido guardado para un momento como este. ¿Cuánta compasión está fluyendo de tu corazón? Algunas personas dicen, uy, a las justas estoy con mi trabajo, a las justas estoy con mis problemas. ¿Sabes? Por poco no estás vivo. Yo quiero decirte, deja que Dios trabaje en tu corazón a compasión. Y si no la tienes, dile, Señor, haz algo en mi corazón. Yo quiero ser un hombre, una mujer compasivo, porque no por poco estoy con vida, porque para un momento como este he sido guardado.